Hola, jóvenes señoritas, bienvenidos al tema de hoy en la cual vamos a desarrollar lo que significan las principales ideas prefilosóficas que surgieron al inicio de encontrar el génesis de la actividad filosófica. La actividad filosófica, como lo retrata esta escultura de Rodin, involucra un aspecto racional por sobre todo, pero no desdeña la importancia del aspecto afectivo. De allí que, en principio, hoy vamos a notar las ideas prefilosóficas que existían como intento del ser humano para explicarse el origen de todo, de la naturaleza, del cosmos, del hombre, en fin. Y luego, ¿cuáles fueron las posteriores condiciones para que aparezca la filosofía en sí? Repasemos entonces estas ideas prefilosóficas, teniendo en cuenta que en un principio el ser humano, cuando tiene conciencia y logra pensar, surge esa inquietud por querer explicarse acerca de todo lo que le rodea. Entonces, cuando el ser humano, el Homo sapiens, tiene conciencia y pensamiento, comienza a preguntarse, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo surgió el cielo? ¿Cómo es el día y la noche? No tenían los instrumentos que hoy contamos para entender todo ese proceso. Entonces no tenía otra salida que acudir a las ideas prefilosóficas. Vayamos a ver una de las más antiguas, los animistas. Los animistas sostenían que las almas son independientes con respecto al cuerpo, es decir, que el alma se posesionaba de un objeto y también podría fluir a otro objeto. Por eso que animismo viene de ánima, de ese algo, de esa energía que puede posesionarse de otro elemento, de otro objeto, y así pues hacerla mover, ¿no? Entonces la teoría animista presuponía de que todo podía tener alma, sí, todo, sea una piedra, sea un animal, el mismo ser humano, el agua, en fin. Eso era una idea y es una idea prefilosófica muy antigua. Otra idea era el totemismo. Sí, los tótems eran esa idea de que vinculaba que el hombre, el ser humano, ¿no? Era vinculado a una especie de animal o planta, ¿sí? Una mezcla, como ustedes notan en la imagen sugerida, una mezcla. Es por eso que cuando a ti te dicen eh, tienes el corazón de un león o la mirada como el águila, entonces se refiere a una idea totemista. Es cuando vinculamos, ¿no? Vinculamos estas creencias haciendo notar que cada uno de nosotros tiene algunas cualidades que tienen cierta ave, cierto animal o cierta planta. Esta idea fue pues la totemista. Luego viene quizás uno de los que se ha mantenido a lo largo de muchos siglos, que es el panteísmo. La idea prefilosófica del panteísmo sostiene de que todo orden de la naturaleza es divinizada. Entonces, los panteístas quizás fueron, a diferencia de los totemistas, a diferencia de los animistas, los panteístas fueron los que quizás hasta ahora se han impuesto en creencias, porque divinizaban al cerro, ¿sí? Al cerro. Divinizaban qué cosa? Al agua, divinizaban a la Pachamama. Entonces el panteísmo consiste en ese amor a la naturaleza, el respeto sagrado a la naturaleza. Tanto así que hoy en día en muchos festivales de turismo, antes de iniciarse, hacen el pago a la Pachamama. Significa una acción panteísta. O cuando los antiguos constructores de casas, ¿no? Ponían en las casas su coquita, su caña en la esquina de las bases de las casas, aducía pues a una idea panteísta, o sea, de respeto al cerro, de respeto a la Pachamama. Incluso hoy en día hay ceremonias del agua, ¿no? Entonces allí también se configura esta idea panteísta. Por eso que entre el animismo,
el totemismo y el panteísmo todavía hasta ahora, esta creencia se mantiene en los seres humanos, en diferentes culturas, en diferentes ámbitos. Luego, otra idea, que es una de las que ha sido asumida incluso de manera más, digamos, cerca al ser humano, es el mito. El mito es una narración fantástica que sirve y sirvió para explicar el origen y la naturaleza de las cosas, ¿no? Entonces, hay mitos mundiales, hay mitos continentales, mitos nacionales y mitos regionales. Y en el caso de nosotros que vivimos en la ciudad más alta del mundo, los mitos ni qué decir, o sea, se dan, ¿no? Por ejemplo, el origen de los minerales de Cerro de Pasco. Hay varias explicaciones. Una de ellas es el mito de los tres toros. Es clásico esto. Aunque algunos sostienen que no es serreño, o sea, el origen, ¿no? del cuento, del mito. Sin embargo, configura casi todo, ¿no? La idea de las minas de Colquijirca, las minas de Cerro de Pasco, las minas de Milpo. Hay una idea, ¿no? En torno a eso. Ni qué decir el mito del origen de los minerales en Cerro de Pasco, vinculado, ¿no? A que todo lo que conocemos como ciudad, pues todo está mineralizado. Y el mito que explica esto es el mito de Huaricapcha, ¿no? De Santiago Huaricapcha. En 1630 aproximadamente sostienen que se descubrió los minerales en esta ciudad minera del Perú. Entonces, los mitos son eso, son acercamientos a una explicación, pero así sea la idea totemista, así sea la idea panteísta o la idea animista, ¿no? Y también los mitos, todos son ideas prefilosóficas. Ahora bien, ¿cómo fue posible que en una sociedad griega, o sea, porque sociedades organizadas antes de Grecia hay varias, ¿eh? La India, la China, como las más antiguas, los charvacas, por ejemplo. ¿Cómo es posible, pero que en Grecia, aquí, surja la filosofía? Si ya los charvacas, los Naisha Vasheika en la India, ya habían descubierto ciertas explicaciones alejadas de los mitos, alejadas del totemismo, del panteísmo, pero ¿por qué en Grecia se reconoce, y casi todos concuerdan, el origen de la filosofía? Es que en Grecia se dan ciertas condiciones para que nazca. Y estas condiciones son las siguientes. Primero, Grecia tenía una condición geográfica, es decir, estaba en una posición clave dentro del mar Mediterráneo que le permitía, ¿qué cosa? Que todos los pueblos alrededor puedan pasar por Grecia, puedan llegar a Grecia. Y cuando a un lugar llegan de todos los lugares, por supuesto que se da, ¿qué cosa? Condición económica. ¿Por qué? Porque el intercambio comercial era intenso en la sociedad griega. Como todos pasaban por allí, entonces la sociedad griega, la ciudad griega, comenzó a recibir, así como comerciantes de diversos lugares, también pensadores de diversos lugares, ideas de diversos lugares. Y ya no creían solamente en una versión, ¿no? Sino que había varias versiones de diferentes ideas sobre el origen del mundo, el origen del hombre, en fin. Eso fue otra condición vital. Otra fue que Grecia era una sociedad esclavista. Entonces el trabajo más duro, jóvenes señoritas, ¿dónde estaba? ¿Quién lo hacía? El esclavo. ¿Y qué hacía entonces el griego aristocrático? Tenía tiempo para dedicarse al cultivo de la ciencia y la filosofía. Por eso que los pobres no pueden filosofar, porque el pobre se dedica a buscar el pan de cada día y luego está cansado, que no tiene tiempo para estudiar. En cambio, como Grecia era una sociedad esclavista y los esclavos hacían esa parte, entonces, bueno, los amos, los patrones, los ciudadanos, los aristócratas, la clase noble, podía pensar, podía filosofar. Eso es otra condición importante. Al igual que ahora, solo pueden filosofar aquellos que ya han satisfecho sus necesidades básicas, ¿no? Pero aquel que trabaja el día a día, ¿no? Es muy difícil que filosofe. Otra condición era la condición política. A diferencia de los persas, que eran imperios, los griegos, ¿no? Los griegos eran ciudades-estado.
Y los griegos ensayaban diversas formas de administración pública. Habían ensayado la dictadura y se dieron cuenta que el poder en un solo hombre no es bueno. Habían ensayado la monarquía y se dieron cuenta que el poder pase por linaje o línea de sangre no convenía. Y es por eso que nace una incipiente democracia. O sea, que la mayoría elija al líder, que la mayoría elija al gobernante. Y eso es hasta ahora el mayor valor que le da Grecia a la sociedad política hasta estos días. Ellos inventaron la democracia. Claro, una democracia incipiente, pues una democracia muy primitiva, pero democracia al fin. Y hoy en día tenemos democracias maduras, democracias clasificadas, diversas, pero al fin democracias, ¿no? Y que hay que defenderlo. ¿Por qué? Porque en un lugar donde todos eligen a quién va a dirigir sus destinos durante un tiempo es lo mejor, ¿no? Ahora, los griegos eran politeístas. ¿Por qué? Porque tenían gran libertad de pensamiento en torno a la religión. O sea, no eran monoteístas. Ellos tenían dioses hasta para el baño. O sea, tenían dioses, dioses mayores, dioses menores. Tenían la diosa del amor, tenían al dios del mar, tenían al dios del rayo, el trueno, el dios de la guerra, el dios de los mensajes. Incluso si se cansaban de un dios, se iban a buscar otro dios. O sea, tenían dioses a su conveniencia los griegos. Es impresionante. Y era una sociedad politeísta. Entonces, como notarán, había una gran diversidad de dioses y para todas sus necesidades. Ahora, Grecia en principio fue un país primordialmente agrícola. Entonces tenía para comer, tenía para subsistir. Y es por eso, como tenía un modo de producción muy efectivo, entonces a partir de eso comienza a desarrollar otras industrias, como la artesanía y también el comercio. Claro, los griegos fueron, por ejemplo, el intercambio comercial en Grecia fue muy, muy intenso. ¿Por qué? Porque ellos tenían, como se dice, la papa, bueno, la papa no todavía, no todavía en esos tiempos. Tenían otros elementos de producción de la naturaleza que les permitía, ¿qué cosa? Tener animales, ganado en abundancia, y eso les permitía fluir comercialmente con otros. De allí que la sociedad griega era una sociedad muy precavida. A eso agréguenle o sea, las ciudades griegas fueron las más florecientes, porque fueron centros de comercio casi internacional. O sea, los primeros tratados de libre comercio se desarrollaron en Grecia. Algunos sostienen que fue en los fenicios. En el caso de los fenicios fue muy impositivo, pero en el caso de los griegos no. Ellos acogían a todo el mundo, ¿no? Y hacían negocios con todo el mundo, bajo ciertas condiciones. Por eso, jóvenes, Grecia, señoritas, por eso Grecia, por estas condiciones mencionadas, se convierte en la capital, ¿qué cosa? Del pensamiento. Porque había libertad y la primera condición fundamental para que haya filosofía y se haga filosofía es libertad. Cuando hay libertad de pensamiento, y más aún cuando el Estado griego, ¿no?, le aseguraba esas condiciones de opinión, de escribir lo que el griego sentía, lo que el griego opinaba, era una sociedad libre. No era una sociedad coactada, dictatorial, en la cual tú tenías que pensar al igual que el gobierno. No, Grecia era una sociedad libre y esa libertad le permitió ser la capital del pensamiento libre en esos tiempos. Y hoy en día, Grecia es un elemento paradigmático de libertad. O sea, cuando tú aprendes historia griega, te darás cuenta que en verdad los cimientos de la base democrática que hoy casi 220 países en el mundo, la mayoría asume la democracia como principal factor. ¿Ve? Entonces, como has notado, esas son las ideas prefilosóficas y luego las condiciones por qué surge la filosofía en Grecia. Sí, esas condiciones se dieron y eso le permitió generar mentes tan ilustres como las cuales vamos a conocer en el transcurso del curso. Bien, eso fue la lección del día de hoy. No se olviden que tienen una tarea. Sí, ya no pongas esa cara, por favor, ¿no?
Así es tu cara cuando te dicen, ¿hay tarea? Ups, sí, sí, hay tarea, tienen que hacer su tarea, ¿ya? No se lamenten, es normal hacer la actividad. Entonces, ustedes tienen que hacer la actividad que ya está también insertada en la plataforma. Allí está la actividad para esta semana y espero que la realicen de manera efectiva. No se olviden, ¿qué cosa? Lavar sus manos. Sí, sí, yo sé que tus manos va a quedar igual que Terminator al final, ¿no? De tanto lavar, pero es importante para que podamos cuidarnos. Sí, no se olviden. Será hasta la próxima con la clase de filosofía.